Hola mis amigos, bienvenidos a otro Pilar Conecta. Y hoy estamos con una mujer ecuatoriana maravillosa, experta en inteligencia emocional. Y vamos a hablar de esto porque ella es escritora, facilitadora, oradora y su nombre es Mónica Coronel. Bienvenida, Mónica. Gracias, Pilar, bienvenida, gracias. Bueno, me encanta que me hayas abierto este espacio y te agradezco muchísimo. Y el tema que vamos a tratar hoy estoy segura de que le puede ayudar a alguien. Empecemos por el principio, sin asumir que todo el mundo sabe qué es eso de inteligencia emocional. Hablemos un poco de la importancia y de lo que es. Perfecto. Bueno, mira, en mis palabras te diría, y a través de los años que vengo practicándola, cultivándola, desarrollando y acompañando a otras personas a hacerlo, yo te diría que la inteligencia emocional es una habilidad que vamos desarrollando, que se puede desarrollar, y esa es la buena noticia, que si nos proponemos, eso es lo que podemos hacer, y que nos abre la puerta para conectarnos con nuestras emociones y obviamente con nuestros pensamientos. Donde hay pensamiento hay emoción, donde hay emoción hay pensamiento. Cuando logramos hacer esto de una forma consciente e intencional, también desarrollamos a la vez la habilidad de leer y de conectar con emociones de otras personas. Y eso es esencial porque muchas veces vamos por el camino simplemente enfocados en lo que queremos lograr. Y la vida no es nunca ni blanco ni negro, siempre hay mucho gris en el medio. Y el gris son las emociones y lo que estamos pensando, porque eso nos lleva a actuar. Pienso, siento, actúo. Básicamente te digo de una forma sencilla, fácil, eso es lo que es la inteligencia emocional. Y me encanta cuando dices que la podemos aprender porque hoy justamente vamos con la ayuda tuya a reconocer algunas de esas limitaciones que nosotros mismos nos imponemos. Antes de pasar a eso, dijiste también la inteligencia emocional es hacia adentro y hacia afuera, es esa capacidad de conectarnos con el otro, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Es imprescindible, pero el factor esencial aquí es me conozco a mí mismo primero. Si no hay eso, obviamente se me dificulta conectar y conocer a otros. Y ya vamos hablando de un nivel más profundo, porque muchas veces cuando yo hablo de esto, la gente dice, bueno, pero si siempre estoy rodeada de gente, soy súper amiguera, me va súper bien, pero no se trata solamente de eso, se trata ya de ir a un nivel un poquito más profundo, en el donde ya me permito entrar en mis emociones, que muchas veces las ignoramos, escondemos, rechazamos y obviamente hacemos lo mismo con las de las otras personas porque no queremos sentir. Y ese miedo a sentir, ¿por qué será, Mónica? Porque ahora, por ejemplo, en estos momentos, y bueno, en la vida en general, cualquier emoción que nosotros tengamos es muy importante sentirla y dejarla vivir y pasar, tristeza, alegría, angustia, miedo. ¿Y qué es lo que la persona debe hacer en principio para reconocerla? ¿Cuáles son esos pasos o esas herramientas que tú dirías para que no se les deje ir y se les vaya de la mano cualquiera que sea esta emoción? Tendemos a quedarnos con las emociones buenas y las que son negativas tendemos a meterlas debajo de la alfombra. Sí, es verdad. Es muchos factores. Es cómo crecimos, cómo nos educaron, qué es lo que aprendimos de nuestro medio ambiente. El mundo en general está programado para desconectarse de adentro porque te empujan siempre hacia afuera. Es el miedo a no saber qué hacer con esas emociones. Nadie quiere sentirse incómodo. Buscamos siempre el confort, buscamos siempre sentirnos plenos y ese es un principio que nos caracteriza a todos. Todos nos levantamos todos los días para ser felices. Sin embargo, obviamente hay un proceso por ahí que hay que aprender a manejar. Pensamiento y emoción, desde el punto de vista neurocientíficos, básicamente moldean nuestro destino, así de poderosos son. Si no sabemos conectar con ellos, obviamente vamos por la vida tanteando, viendo qué pasa, tropezándonos una y otra vez de lo mismo. Y más que nada es eso, es no saber cómo manejar las emociones y no saber la importancia que en realidad tienen. Y estar muy alerta con esa autoconciencia. Yo en estos días, por ejemplo, entre más uno estudia y más se conecta con uno mismo, más las reconoce. Y algunas personas pensarían que eso se aprende y ya, pero no es así. Se sigue haciendo, manejando, aprendiendo. De hecho, yo esta semana estaba con una emoción
que yo no acababa de reconocer hasta que hice todo mi proceso y dije, ah, miedo, esto es a lo que le tengo miedo, en lugar de ignorarlo y ahí puedes actuar. Entonces, vamos paso por paso. Primero, ¿qué nos limita? Ya nos dijiste, son muchos factores. ¿Cómo podemos empezarnos a conectar con nosotros mismos? Alguien que nos esté viendo, que quizás no esté todavía allí y tú estás hablando de pensamiento, emoción, acción, que podemos regir lo que nosotros queramos. ¿Qué es lo primero que debería estar teniendo en cuenta? Ok, tenemos que aprender a conocernos. Es algo que damos por hecho, es algo que es básicamente como un lenguaje ajeno. No entendemos qué es eso de conocernos, descubrirnos, indagarnos. No entendemos por qué deberíamos hacerlo. Lo primero es el autoconocimiento, es la puerta de entrada a la inteligencia emocional, es la puerta de entrada a prácticas espirituales de crecimiento personal. Si no te conoces, es decir, si no entras y te permites verte, observarte, en realidad no puedes determinar qué es lo que te está limitando, qué es lo que te está deteniendo, estancando. Y todo proviene de la mente subconsciente, la mente programada, condicionada, y los programas son creencias, hábitos, patrones, comportamientos, sentimientos que hemos aprendido a lo largo de la vida. Y incluso nos dicen los expertos antes de nacer. Básicamente, la forma en la que se interpreta esto es que hay mente colectiva. Entonces, no es solamente mis emociones, mis experiencias, mis pensamientos, sino también soy parte de un todo. Y es por eso que también tengo que aprender a manejar esa influencia de la mente colectiva. Comenzamos con la autorreflexión y yo lo que he creado en mi camino de práctica, estoy en este momento en el 4º año de un PhD en inteligencia emocional y más que nada es mi práctica personal. Y me surgió crear un segmento de 1 minuto de autorreflexión. 1 minuto, ¿por qué? Porque a la mente le suena fácil, le suena accesible, le suena, ok, lo puedo hacer, no me resisto tanto. 1 minuto de autorreflexión para crear un nuevo hábito significa que voy a hacer algo intencional para lograrlo. Entonces, lo que yo sugiero es poner alertas en tu teléfono 3 veces al día, mañana, mediodía y en la noche, y poner 1 minuto de autorreflexión. Cuando la alarma suena, me detengo, me tomo 2 respiraciones lentas profundas, me doy el permiso de crear ese espacio de silencio en donde sea que yo esté, porque yo eso lo puedo hacer en cualquier lado. Y me pregunto, ese es el proceso que yo he diseñado y que me ha servido a mí y a otros, me pregunto ¿qué emociones están presentes? Y me doy el permiso de conectar y digo, veo la ira, veo la frustración, veo la ansiedad, veo el miedo, veo el pánico, lo que sea que esté ahí. Si no me es fácil nombrar las emociones, porque hay gente que le dificulta, no tiene ese vocabulario, conectas con tu cuerpo, escaneas tu cuerpo, te das cuenta de que hay tensión en los hombros, por ejemplo, y conectas con esa tensión. Y de pronto ahí viene, es miedo, es frustración, es estrés. Luego viene la segunda pregunta, que es ¿qué pensamientos, qué historias mentales están detrás de esas emociones? Y comienzo a descubrir, de pronto la historia mental es no soy bueno para esto, no lo voy a poder hacer. Digamos que estás manejando un proyecto y la duda está ahí, es el crítico interno que te dice no lo vas a poder hacer, no tienes todos los recursos, no eres capaz, y te llena de historias. Cada vez que tú quieres salirte de tu zona de confort, de que quieres crecer, de que quieres expandirte, esa voz viene. El momento en que tú la ubicas, ya sabes por qué la ansiedad está ahí, por qué la frustración, por qué el estrés. Y luego, lo que yo personalmente hago y me ha servido mucho y ha servido a otras personas que he acompañado, es cuestionar la mente. ¿Por qué elijo creer este pensamiento? Es una de las 5 preguntas que yo utilizo. ¿Por qué elijo creer este pensamiento? El momento en que tú mismo te dices eso, te das cuenta de que tú estás eligiendo, de que está en tu poder creer o no el pensamiento y de que tu malestar proviene de creer el pensamiento. El momento en que abrimos esos espacios, la mente se para porque la mente no está acostumbrada a que le cuestionemos. Y ahí se abre un espacio de conciencia. Excelente, porque te estás dando un tiempo sin juzgar.
Ujú. Me llamaron la atención varias cosas, pero quiero ir por partes. Cuando la gente no tiene un nombre para la emoción, le pone un espacio en el cuerpo donde lo siente y le pones también un color, le pones algunas características. ¿Cómo es ese observador de una emoción? Porque, Mónica, a veces es fácil decirlo, pero cuando la gente lo va a hacer, Ujú. no es tan simple. ¿Cómo le pones características a esa emoción? ¿Cómo observas sin juzgar? ¿Qué le dirías? Bueno, el momento en que tú, por ejemplo, determinas que tus hombros están tensos y tú dices, esto no es obviamente parte de sentirse en calma y en armonía, es todo lo opuesto. Entonces conecto con esa sensación y yo les recomiendo que cierren los ojos para no distraerse y realmente conectar. Y de pronto te puedes hacer preguntas como, ¿qué sensación veo ahí? ¿Es fuerte, es suave, es liviana, es mediana? ¿Es como un peso? ¿Es como, qué sé yo, algo que no puedo avanzar? ¿Es como sentirme estancado, parado? ¿O es como que alguien me está oprimiendo? ¿De qué sabor es? ¿Es amargo? ¿Es agrio? ¿O de qué color es? ¿Es negro, azul, blanco, amarillo? ¿De qué color es? Esto te va dando entrada hacia a conectar con esa sensación. Y por más escéptico que seas, si te permites quedarte en ese espacio, tú vas a ver cómo la respuesta llega y vas a sentir como que alguien te habla, alguien te guía. Entonces de pronto es una fuerza, alguien te está pisando o alguien te está tratando de aplastar o te sientes como encogido, restringido eh, y no puedes como respirar. Viene una serie de información que es muy interesante, es muy curioso y además te permite comprender cuál es tu interpretación de ese pensamiento, de esa historia mental, porque todo viene de esa historia mental. Y paso a paso, al irla reconociendo, tú vas abriendo otros espacios diferentes. Es como que vas pelando una cebolla, vas encontrando nuevas cosas con tranquilidad como observador y no con angustia por ganarle y porque yo no puedo sentirme así. Exacto. Eso es parte de esa magia. Y cuando le haces preguntas a la mente, que también dijiste, creas ese espacio porque la mente no está acostumbrada, ¿no? Entonces, ¿cómo deben ser esas preguntas? Más por qué o cómo. ¿Cuál sería la sugerencia que tú dirías para que las preguntas sean por el camino correcto, que nos lleven a ese conocimiento y ese entendimiento y no sean preguntas que nos lleven en una espiral? Porque las preguntas cambian la manera de ver la respuesta también. Ok, me encanta, sí, es muy apropiado lo que dices. Mira, por un lado yo te digo, no te enfoques tanto en qué es lo correcto o no correcto, porque esa es otra forma en que la mente nos juega. Entonces nos restringimos, ¿cierto? Pero también es cierto lo que tú dices, no se trata de entrar en el círculo vicioso y quedarte estancado en las preguntas. Entonces, la pregunta que a mí me ha servido, por ejemplo, la que acabo de decir, ¿por qué elijo creer este pensamiento? Te dice dos cosas, que está en tu poder, que tú eliges y que todo viene de creerle al pensamiento. Luego puedes preguntarte, ¿quién soy cuando le creo a este pensamiento? Es decir, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué tiendo a hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando le creo a este pensamiento? Entro en pánico, entro en ansiedad, entro en desesperación, comienzo a sentir irritado y comienzo de pronto a ser grosero con todo el mundo, elevo la voz, tiendo a salir tirando puertas, o me estanco, me meto en mi cuarto, cierro la puerta, la luz y apago todo y me meto en la cama. ¿Qué es lo que yo tiendo a hacer? El momento en que tú te ves a ti mismo actuando en ese momento, conectando con la historia mental, en ese momento es como que entras a un estado meditativo que es súper importante recalcar, porque no se trata de un proceso en sí intelectual o de raciocinio más que nada, sino de un proceso meditativo. Es decir, date el chance, date la oportunidad, aprende a crear espacios en los que no esperes ni tu expectativa sea escuchar la respuesta ese instante, porque todo esto requiere un proceso. Y las respuestas pueden venir en forma de pensamiento, pueden venir simplemente sintiéndote mucho más relajado.
Puede venir a través de otra persona, que de pronto alguien viene y te dice algo y dices, ah, eso es lo que estaba preguntando. Puedes de pronto conectar con una red social y de pronto ahí está alguna frase o lo que sea que te inspira y te dice, eso es lo que estaba preguntando. Entonces es como que entrar en un camino de meditación en el que confías en el proceso y confías en ti mismo de tal manera que las preguntas vienen de una forma espontánea. La idea es eso, lo que podemos, no sé dónde la vas a compartir, pero ahí yo uso 5 preguntas que me han servido muchísimo. La otra pregunta que es súper reveladora ¿es este pensamiento sí, cierto, 100% sí o no? Y no hay otra respuesta. El momento en que tú te dices, por ejemplo, por decirte un ejemplo rápido que me viene a la mente de alguien con el que estuve trabajando la semana anterior, que me dice, es que mis hijos no paran de pelear y eso me enloquece. Entonces le digo, ah, muy bien, conecta con esa historia mental. Mis hijos nunca paran de pelear. Le digo, ¿es cierto 100%? Y se queda, no es, sino que parece el 100%. Sí. Y eso es lo que nos agobia, lo que la mente nos dice. Y claro, como no indagamos, no cuestionamos, entonces le creemos todo a la mente. Mónica, ¿qué tanto hay que entrenarse en ese proceso? Porque también requiere práctica y es autoconciencia constante. No es como que, ya entendí, las oí hablar, qué maravilla, lo voy a usar cuando lo necesite. No va a pasar así. ¿Cómo es ese proceso de práctica y de conexión constante? Mira, desde ya y gracias por traer eso a cotación, para quienes estén escuchando, este es un camino de toda la vida. Es un camino de constante de todo el tiempo. Es como ir al gimnasio. No es que vas una semana y ya tienes el cuerpo perfecto. Tienes que hacerlo todo el tiempo. Entonces, el hecho de crear, por ejemplo, el minuto de autorreflexión y ponerlo en tu celular por 21 días seguidos al menos, y esto quiero clarificar, los 21 días no es que llegas a los 21 días y de ahí te olvidas. No, significa que al menos necesitas 21 días de repetición. Y eso es lo que las investigaciones han observado, que logra crear un nuevo hábito, pero de ahí es el resto de la vida. Entonces, yo vengo meditando desde hace más de 10 años. Lo hago en la mañana, lo hago en la noche. Lo hago todos los días, lo he venido haciendo por más de 10 años. Eso no va a parar nunca. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente, que es la que queremos reprogramar, esa aprende por repetición. La mente subconsciente no aprende solo escuchando una charla o leyéndote un libro y olvidándote de ahí. Tienes que hacerlo todos los días. Y obviamente eso requiere varios aspectos. Amor propio, ¿qué tanto me quiero yo para dejar de vivir de una forma que no me sirve y que me limita? Autocompasión, que no significa tenerte lástima, sino más bien amarte, tener ese espacio de un corazón tierno, dulce contigo mismo. Aceptación, que no significa resignación, sino más bien aceptar. Estas son las emociones que estoy sintiendo. Les abro el espacio, no les cierro la puerta. Les abro el espacio. La angustia está aquí, la ira está aquí, el miedo está aquí, la frustración está aquí. Veo que están visitándome, le abro la puerta, permito que estén, me permito estar ahí. Y las emociones salen porque ya te dieron la información. La información que querían, que te traían, ya te dieron. Tú ya las escuchaste, ya les trajiste a tu conciencia. Entonces ahora ya estás consciente de lo que te están diciendo. Entonces se van. Y ese es el proceso constante de todo el tiempo, de todo el tiempo. Todo el tiempo, y hay días en que por más de que tú lleves 10 años, yo también llevo como unos 7 años, hay días que son diferentes, no todos los días fluye igual, pero ya te conectas con que, ok, hay días que la meditación es maravillosa, fluye, hay otros días que cuesta, pero no estás juzgando, sino avanzando en movimiento. Antes de terminar, Mónica, este tema maravilloso, ¿algo más que nos quieras complementar de la vocecita interna, de la autorreflexión para manejar esta autolimitación
desde la inteligencia emocional. Me encantaron las preguntas que nos diste, ese crear ese espacio, estos pasos que nos acabas de dar, lo de la alarma en mi libro El genio de la botella también uso eso como puntos para recordarnos, como, mira, así sea para actitud positiva, para inteligencia emocional. ¿Con qué quisieras cerrar? ¿Con alguna pauta, alguna herramienta, algún mensaje sobre este punto en particular que quizás no hayamos tocado? Mira, la verdad es que y a la gente le cuesta comprender por qué tengo que estar escuchando siempre todo el tiempo. Lamentablemente, esa es una resistencia de la mente subconsciente. Ella defiende sus programas, ¿cierto? Es importante y te invito a que te preguntes, ¿vale la pena vivir como estoy viviendo? ¿Por qué no cumplo mis sueños? ¿Por qué no cumplo mis propósitos? Tengo un propósito claro de vida, eso es esencial, saber verbalizarlo. ¿Por qué? Porque el momento en que lo verbalizo, enfoco mi energía, que es mi energía creativa, en eso. De lo contrario, simplemente voy por donde me lleva el camino. Y tener una vida coherente no solo le sirve a ti, sino al mundo entero, porque tenemos que entender algo, que estamos aquí para servir, estamos aquí para brindarnos, para dar, para crear, para manifestar, no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio del mundo entero. Y es básicamente recordarse algo, de que esto de la mente subconsciente y los programas es muy sutil y hay que recordarse todo el tiempo, porque hay como una creencia debajo de todo esto de que no puedo cambiar nada, de que no puedo accesar a algo más. Entonces se cierran las posibilidades y se cierran las puertas para mí. Eso no es cierto. Lo podemos cambiar, está en nuestro poder. Y yo te diría que el elemento principal es recordar que siempre yo puedo elegir. Yo puedo elegir vivir así o vivir de otra manera. Yo puedo elegir el amor o el miedo. Yo puedo elegir la luz y la oscuridad. Yo puedo elegir el programa de la mente subconsciente o salirme de ella y reprogramarme. Eso es lo que yo les diría. Es justamente ese poder de elección lo que nos hace libres. Mónica, un placer, mil y mil gracias, mucha suerte con esos estudios en la candidata PhD de inteligencia emocional y futura autora también. Mónica Coronel, oradora, facilitadora y experta en inteligencia emocional. Ustedes pendientes de otro Pilar Conecta. Hasta pronto. Hasta pronto.